Chicos, ya como es tarde y son las 9:30, le voy a pedir por favor que no hagan ninguna pregunta. Si hay alguna preguntita la dejamos para el último, ¿sí? Y si hay algún comentario mejor lo dejamos para el último porque es tarde y yo quería conversar con ustedes acerca de un tema, ¿sí? Que nos va a tocar ver en esta noche, en este día sábado, ¿sí? El tema de esta noche, chicos, le voy a pedir que nos podamos concentrar un poquito, ¿sí? Que podamos prestar atención a lo que vamos a estudiar porque va a ser edificante para nuestra vida espiritual, ¿sí? El tema que yo voy a tocar esta noche se llama, chicos, la acción tenebrosa de los demonios, ¿sí? Se llama así, la acción tenebrosa de los demonios. María, ¿por qué no van a la pieza ustedes un ratito? ¿Ah? Vayan un ratito ahí a la pieza, así conversan ahí un ratito y pueden Bueno, chicos, el tema de esta noche se llama la acción tenebrosa de los demonios. Lo que dijo Cristian, que yo no escuché, pero ya entiendo, puedo discernir lo que pudo comentar Cristian, lo que se comentó acá, lo que dijo Sergio, a pesar de que no estuve en cuerpo, en espíritu creo que puedo discernirlo. Hay una gran necesidad, chicos, de comenzar a vivir la luz del Evangelio, de comenzar a vivir lo que sería la verdad en Cristo. Pero se comete un error, chicos, hay un gran error en la iglesia adventista, no hay madurez, la gente tiende a irse a los extremos. Cuando la gente habla de vivir la vida cristiana, uno quiere vivir feliz en el libertinaje y el otro quiere vivir feliz en el fanatismo. Y no se puede vivir la vida cristiana, hermanos. Cuando yo he visitado otras iglesias, cuando he viajado a Entre Ríos, he podido ver cómo el fanatismo se te va y el liberalismo también si tú tienes la actitud dispuesta a ser equilibrado. A mí se me han ido muchas cosas que quizás yo era un poco extremista cuando viajé allá y pude ver muchas cosas. Cuando he visitado otras iglesias se me ha ido mucho también de lo que yo creía que podía ser algo superficial en mi vida. Dios nos está llamando a vivir el Evangelio, a vivir de acuerdo a la luz que nosotros tenemos, chicos. Hay que vivir con respecto a esa luz. Pero no estoy hablando de extremismos, de fanatismo. Cuando nosotros queremos vivir el Evangelio, tristemente queremos vivir sin estar convertidos, sin la ayuda del Espíritu de Dios. Y caemos en un tremendo problema. Nos creemos que somos los dueños de la verdad, nos creemos que somos mejores que los demás, nos creemos que somos demasiado justos y se ve que es mentira por el solo hecho de cómo nosotros manifestamos nuestro carácter. Mi carácter es intolerante, orgulloso, cargoso, molesto, odioso, vengativo, ya demasiado antisocial, demasiado serio, y pensamos que estamos en la verdad y pensamos que eso es volverse a la reforma y el reavivamiento. Y es mentira, hermanos. Por ahí últimamente dentro de la iglesia adventista se están dando muchas corrientes que dice que ellos son la reforma y el reavivamiento. Pero yo puedo notar hasta el día de hoy, hermanos, en el carácter de ellos que es mentira. Todo es mentira. Nunca he encontrado una persona que realmente muestre en su carácter que su vida está convertida y que está preparado para realizar un reavivamiento y una reforma. Y volverse fanático no es vivir el Evangelio. Y orar llorando tampoco es vivir el Evangelio. Y vivir libertinamente tampoco, hermanos. Hay otras personas que ya quieren agarrar una plenitud de gozo y tratan de vivir en armonía ya con todo el mundo. Y eso no es vivir el Evangelio. Tanto el liberalismo como el fanatismo no demuestran que yo esté reavivado y reformado. Pero sí les puedo decir algo, chicos. Nos hace falta más amor, más comprensión, vivir más el Evangelio, dejar la tontería para comprendernos más mutuamente los unos a los otros, como decía Cristian, como decía Sergio, andar en la luz, conocernos más. Hay una sed de que nosotros podamos acercarnos más mutuamente los unos a los otros en una verdadera hermandad. Y no tan solamente por ponerse de novio, o por sacar alguna ventaja, o por tener algún beneficio, o por conocer nueva gente. No. Hablo de una comunión cristiana firme donde uno se sienta apoyado por el otro,
donde realmente exista lo que en griego se llama la koinonía. ¿Qué es una koinonía? Es la comunión cristiana que tiene que haber entre los miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver, hermanos, esto con el tema de esta noche? Y bueno, sirve como introducción para que conversemos un poco. No es el tema que nosotros digamos, uy, qué tema, no es el gran tema. Pero yo quería conversarlo un poquito con ustedes para que tengamos en cuenta las realidades espirituales que estamos viviendo y cómo Satanás quiere apartarnos de la oración, quiere apartarnos de Cristo, quiere apartarnos del estudio de la Biblia, quiere apartarnos del testificar, quiere apartarnos de una acción dinámica que nosotros tenemos que hacer para poder llevar adelante la obra de Dios, ¿no? Pero como introducción yo creo, chicos, que nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Y el tema de esta noche es el siguiente: el diablo no te va a dejar. Este tema lo vamos a estudiar hoy y vamos a continuar mañana. Yo les pido paciencia. Ahora sí les pido seriedad. Les pido que abran su mente, porque es un tema sencillo, hermano. No vayan a esperar grandes cosas y testimonios extraordinarios y que yo les voy a contar que bajó fuego del cielo. No hay testimonios así para estimular la admiración. No, las verdades del Evangelio son sencillas, son un escrito está, y en base a eso nosotros tenemos que moldear nuestra vida para ser más fieles a Dios. Y vamos a tratar de analizar un par de cosas, ¿no? Para empezar, chicos, con este tema, yo quisiera que nosotros vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. En Primera de Pedro, chicos, capítulo 5, vamos a ver algo interesante para poder comenzar más o menos este estudio, ¿sí? ¿Qué dice ahí? ¿Con qué comenzamos el estudio? En Primera de Pedro, capítulo 5, dice, chicos, el versículo número 8, dice así: sed templados y velad. Noten eso, chicos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Partiendo de este texto, nosotros tenemos que entender que no vamos a estar tan tranquilos viviendo la vida cristiana, porque ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero no importa, dice Jesús, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, para conversar un poquito de este tema, chicos, nosotros tenemos que decir que hoy en día se necesita tener la fe de Jesús para seguir adelante. Dios quiere que nosotros tengamos la fe de Jesús. Hay que ejercitar la fe. Chicos, muchos están cayendo porque no ejercitan la fe. Primero, con respecto al tema de la fe, hay dos cosas que ustedes tienen que saber. Primero, hay que obtener fe. Y segundo, hay que ejercitarla. La fe tiene dos cosas. Primero tengo que ejercerla y después tengo que ejercitarla. Tengo que obtenerla y tengo que ejercitarla. Ahora bien, yo no soy el campeón de la fe. Yo me doy cuenta que cuando mi fe es probada, muchas veces tambaleo. Y tambaleo feo, hermanos. No vayan a creer que yo soy el campeón de la fe, pero sinceramente estoy en la lucha por tratar de superar en la práctica cómo poder ejercer mi fe mejor cada día. Ahora viene un tema. ¿Saben por qué cuesta ejercer fe, chicos? ¿Saben por qué cuesta ejercer la fe? Porque a veces hay que ejercer fe cuando uno no se siente bien. Y aparte de no sentirse bien, yo puse una lista acá de cosas que a veces la fe tiene que atravesar, y a pesar de que no nos sentimos bien, sufrimos, porque me siento mal y encima, ¿qué tengo que pasar? ¿Qué tiene que atravesar mi fe? Noten, la fe a veces tiene que pasar a través del maltrato social, a través de problemas económicos, a través de pobreza, a través de la depresión, a través de la soledad emocional, a través de la injusticia social, a través de la traición. La fe tiene que soportar calumnia, oposición, persecución, enfermedad, problemas familiares, proyectos chasqueados, pérdidas,
cansancio, demora, un sueño y estupor. A veces tiene que soportar la vanidad de otras personas. Entonces nos damos cuenta que cuando tenemos que ejercer fe, tenemos que soportar todos esos problemas. Entonces, chicos, ¿qué sucede? Es difícil ejercer fe, porque a veces nos sentimos tan mal y encima soportar maltrato social, injusticia social, traición, calumnia, cansancio, etcétera, chicos, es difícil. Y vamos a ver, chicos, que todo eso pasa porque hay un ser espiritual que no quiere que nosotros seamos felices. Un ser espiritual. Y como ser espiritual trata de atacarnos, trata de molestarnos. Te va a atacar y te va a poner todos estos problemas que yo te acabo de mencionar para que no te quede ganas de ejercer fe. El diablo es cruel, es malo y está enojado en este mismo momento porque yo lo estoy desenmascarando bíblicamente, mostrándote los problemas comunes que a veces tienes que pasar tú en tu vida personal para que te alejes de Jesús. En la mayoría podríamos considerar que el hombre, el ser humano, está hecho de sentimientos y el diablo se aprovecha de eso, de cómo me siento. Y una vez de que me aprovecha de cómo me siento, encima me hace sentir peor todavía. Por eso es que cuando hablamos de fe no tenemos que dejarnos llevar por los sentimientos, sino tener convicción. ¿Qué es la fe? La fe es convicción, seguridad de que Dios me va a ayudar aunque no veo, aunque no siento, aunque no entiendo, aunque no comprendo, aunque no palpo, no importa, pero creo con convicción que Dios me va a ayudar. Y ahí es donde viene nuestro gran problema, particularmente también el mío, que nos cuesta ejercer fe. No tenemos hoy por hoy la fe de Jesús, pero tenemos que crecer para llegar a tener la fe de Jesús. Dios nos está llamando, chicos, a vivir más lo que estamos conociendo. Pero como en esta noche estamos hablando acerca de la acción tenebrosa de los demonios, tenemos que entender que Satanás y sus ángeles, como huestes espirituales de maldad, no te van a dejar obedecer. Entonces vamos a ver que después de la caída, ustedes saben que después de la caída, hermanos, cuando Dios creó este mundo, Adán y Eva eran los reyes de este mundo, pero cuando ellos cayeron en pecado, ¿a quién le cedieron su potestad? Al diablo. Entonces el diablo quedó como jefe de este mundo. Satanás es el jefe de este mundo, el Dios de este mundo, pero no por poder propio, sino porque Dios le permite que él sea el regente, porque los seres humanos están entregados al pecado. Pero a ver, veamos un poquito eso. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Vamos a tratar de ir tanto rápido como despacio, las dos cosas, para que podamos analizar bien estas cosas. Vamos rapidito, chicos. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Vamos a ver una experiencia interesante que tuvo Jesús con el mismo diablo. Y vamos a ver bíblicamente que el diablo domina casi todas las cosas acá en este mundo, por permiso divino. Por permiso divino. En Lucas capítulo 4, chicos, versículos 5 al 8, noten lo que dice. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo, noten qué interesante, ya enseguida vamos a explicar eso, ¿no? En un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces hacemos hincapié, chicos, en el versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Estos versículos vamos avanzando y quiero que veamos muchos textos. Nos van dejando en claro de que el diablo gobierna en este mundo por permiso divino. No porque él quiere, sino porque Dios le ha permitido por causa de la transgresión de la ley. Siguiendo un poquito más, para que yo no hable tanto y hable más la Biblia, vamos a ver otros textos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4.
Vamos sentando las bases, así veamos qué dice la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 4, rapidito chicos, versículo 4, dice así, ¿no? Noten, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el Dios de esta época, el Dios de este planeta, según el pecado, ¿sí? Y para los transgresores de la ley de Dios, el que los domina a ellos es el diablo. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Por eso es que dice, a mí me ha sido entregada esta potestad y a quien quiero la doy. Y todo, por supuesto, por permiso divino, ¿se entiende? Vamos a Juan capítulo 12, rapiditos. Vamos sentando algunas bases, ¿no? Juan capítulo 12, versículo número 31. En Juan capítulo 12, versículo 31, dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Noten chicos, ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, ¿cómo se le llama al diablo? El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el que ciega los entendimientos de los incrédulos, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos un poquito más. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, chicos, capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente. Dice así, ¿no? Noten lo que dice ahí la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios, al final, cerca de Apocalipsis. Sabemos que somos de Dios, noten chicos, debemos creer con convicción esas cosas. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. ¿Sí? ¿Por qué está puesto en maldad todo el mundo? Porque el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el que tiene el gobierno sobre este mundo por permiso divino es el diablo. O sea que más o menos en esta noche nos vamos dando cuenta que vivir la vida cristiana no va a ser tan color de rosa ni tan fácil, porque tenemos un adversario. El adversario, el diablo, que anda como león rugiente acechando por acá y por allá, buscando algún descuidado, algún negligente para devorarlo. Y en la comparación de textos, chicos, cuando se habla de devorar significa destrucción. Cuando el león devora a alguien, lo mata, lo destruye. El diablo está buscando que nos descuidemos. Pero hasta ahora, ¿qué podemos ver, chicos? Que tenemos un enemigo cruel. Por eso dice la Biblia, velen y oren, porque los va a destruir, los va a devorar, los va a hacer pedazos. Y solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos vencer todas las artimañas del diablo. Y conociendo la Biblia podemos vencer también todas las artimañas del diablo. Veamos un poquito más en Juan, Evangelio de Juan. Juan, chicos, capítulo 14, ¿sí? El versículo número 30. Vamos viendo varios textos, ¿no? Quizás con otros matices, pero que van dejando en claro quién es el diablo. Y que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 30 dice: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice así, chicos: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y noten qué interesante, el cual engaña todo el mundo. ¿Se dan cuenta? El cual engaña a todo el mundo fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo está acá en la tierra, pero también sus ángeles malos, perversos, caídos. ¿Y en qué se da a entender con todos los textos que acabamos de leer y estudiar? Que el diablo es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, que todo el mundo está puesto en maldad por él, porque él domina, porque todos los reinos de la tierra le han sido entregados a él,
Y bueno, y si un ser humano se lleva bien con el diablo le permite que le vaya bien en el mundo. Vos llevate bien conmigo, dice el diablo, mira, toda esta gloria me ha sido entregada a mí. Llévate bien conmigo y va a tener beneficio, porque yo a quien quiero la doy, o en una palabra, no lo molesto y lo dejo y lo ayudo a que él tenga beneficios de este mundo. Todos estos textos muestran también que Él es el Dios de este mundo y que engaña a todo el mundo, y que el diablo está acá en la tierra y también sus ángeles caídos. Lo cual, para comenzar este estudio, vamos entendiendo que nuestra lucha cristiana va a ser con el diablo y sus ángeles, y que nos espera gran conflicto. Claro, entonces se puede aplicar lo que le pasó al diablo con Cristo, o a Cristo con el diablo, en el hecho de que si vos me adorás, si vos estás bien conmigo, yo te doy. Yo te doy. La misma oferta que le hizo a Jesús también nos hace a nosotros de otra manera y de otras formas. Pero ¿qué dejamos en claro acá, chicos? Cuando le hizo la rey que le puso en contra de Dios. Claro. Lo mismo que hizo en el cielo, ahora está haciendo acá en la tierra. La rebelión que hizo en el cielo también la quiere hacer acá. Pero ¿qué podemos ver hasta acá, hermanos? Que todo el mundo está bajo el maligno. Y no vamos a notar, ¿no? Porque como está quedando grabado directamente, lo digo así de memoria nomás. El cristiano tiene 3 enemigos. El diablo, primera de Pedro 5:8, la carne, Santiago 1, 13 al 15, y el mundo, primera de Juan 2, 15 al 17. Son 3 enemigos que tiene el cristiano: el diablo, la carne y el mundo. Pero en esta noche estamos estudiando un poquito, chicos, acerca de la acción de Satanás y de la acción de sus demonios, para que tomemos en serio el conflicto espiritual que nos toca luchar, y orar mucho y estudiar mucho la Biblia y entregarnos de corazón a Dios. Porque incluso muchos adventistas, como lo vamos a ver entre hoy y mañana, estando en la iglesia, pueden ser ministros del diablo. Ya van a entender lo que vamos a ir estudiando. Es un poquito tedioso la introducción, pero bueno, tenemos que ir estudiándola poco a poco, hasta que vayamos llegando a los puntos específicos, ¿no? Entonces, chicos, queden claro que en el mundo está el diablo y sus ángeles. Son seres espirituales. Ahora bien, vamos a ver cómo están organizados esos demonios, esos seres espirituales de maldad que pelean contra nosotros a través de todo tipo de ataques. ¿Sí? En Efesios capítulo 6, ¿sí? Versículo número 12. En Efesios capítulo 6, versículo número 12, dice lo siguiente. Presten atención, chicos. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no contra seres humanos que tienen una biología como la que conocemos, de carne y de sangre, sino con otros tipos de seres. ¿Sí? No contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hermanos, en la atmósfera de la tierra, quizás en otra dimensión, tenemos lucha contra seres espirituales. Y quizás tú pensabas que estabas peleando contra tu vecino que te trata mal, contra el hermano de iglesia que te trató mal, con ese problema que tú tuviste en la facultad o en el trabajo o en la secretaría de alumnos, o con ese profesor o con esa persona X que te trató mal. Pero no es lucha contra seres humanos, sino que hay demonios y principados y potestades, todos perfectamente organizados, que obran en el mundo para pelear contra nosotros. Y hasta el día de hoy nosotros no maduramos y pensamos que es al revés, o pensamos que no es así, pero es así. La lucha no es contra el hermano que te ha tratado mal, no es contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu novio, que ellos son malos, sino que cuando andamos mal, el diablo influencia y le hacemos caso a sus sugestiones. Y en vez de dominar el Espíritu de Cristo, terminamos haciéndole caso a las sugerencias del diablo. Con respecto, hermanos, a la acción
de los demonios, ¿sí?, está lo que yo le llamo los ataques satánicos. Y dentro de los ataques satánicos hay dos formas de ataques satánicos, ¿sí? Está la influencia demoníaca y está la posesión demoníaca, que no es lo mismo. Una cosa es la influencia demoníaca y otra cosa es la posesión demoníaca. Dentro de la influencia demoníaca hay muchos tipos de influencia demoníaca. Y dentro de la posesión demoníaca hay diferentes grados y tipos de posesiones demoníacas. Pero tanto en la influencia demoníaca como en la posesión demoníaca yo recibo ataques satánicos, ¿sí? Lo que vamos viendo hasta acá, chicos, muestran de que va a haber lucha. No como hay algunos que dicen, no tenemos que esforzarnos para obedecer. ¿Cómo no nos vamos a esforzar para obedecer si tengo que pelear contra el diablo y los demonios que me molestan? Tengo que pelear contra el diablo que me seduce. Y tengo que pelear encima contra mi propia carne que me tira hacia el pecado. ¿De dónde sacan que no hay que esforzarse? Tengo tres enemigos. Por un lado, el diablo y sus ángeles a nivel espiritual. Después dentro mío mi propia carne. Y aunque no existiese el diablo y los ángeles, todo el mundo me seduce con su sexualidad, con su sensualidad, con su profanidad, con su vanidad. Si ustedes leen, hay un hermoso libro de John Bunyan, que se llama El progreso del peregrino. Es una de las obras más extraordinarias de la literatura universal cristiana. Yo lo conozco al libro, lo hojeé y lo tengo al video también. Algún día, si tenemos la oportunidad, lo vamos a ver. Es un dibujito animado extraordinario. Algún día, si Dios lo permite, lo vamos a ver. Dice en esa alegoría de John Bunyan, que fue un predicador inglés que fue encarcelado en la cárcel de Bedford, allá en Inglaterra, por predicar persistentemente el Evangelio. Él escribió un clásico que es extraordinario y es el segundo libro de mayor venta en el mundo después de la Biblia. Se llama El progreso del peregrino. En ese libro cuenta que el peregrino va progresando a través de diferentes pruebas, tanto en el libro como en la película. Se han hecho películas, videos, todo. Y ahí cuenta que en el camino a la Jerusalén celestial, a la ciudad celestial, todo peregrino debe pasar por la feria de la vanidad, o sea, por la mundanalidad. Tienes que pasar, y se te van a ofrecer todo tipo de diversiones, las diversiones lícitas e ilícitas, todo tipo de placeres, los lícitos y los ilícitos, y toda cosa que pueda desviar el corazón de Dios. Por eso es que yo digo que uno de los enemigos es el mundo. La pregunta es, ¿cómo voy yo a reaccionar frente a la seducción y a la tentación que nos da el mundo? ¿Sí? Por ejemplo, la apostasía de Jonás, ¿te acuerdas que estamos hablando? Claro. Bueno, por ejemplo, eso utilizó los placeres, las vanidades del mundo. Y cayeron. Y con respecto a eso vamos a leer una cita que posiblemente la tengamos que leer mañana, chicos. Y vamos a ver que el pecado más poderoso que usa el diablo es el pecado de la sexualidad. Y yo mañana quiero explicar un poco el tema del pecado de la sexualidad y las consecuencias de transgredir el séptimo mandamiento, ¿sí? Pero ¿qué quiero llegar yo con esto? Que mientras vamos camino a la Jerusalén celestial, todos tenemos que pasar por la feria de la vanidad. A ver si somos tontos o no somos tontos, si realmente vamos a ser fieles o no. Pero tenemos enemigos. Luego, chicos, ¿cómo dice la gente que no hay que esforzarse si el diablo y los demonios me hacen la contra? Mi carne me hace la contra, el mundo me hace la contra. ¿Dónde dicen que no hay que esforzarse para guardar la ley? Por eso dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Los demonios están perfectamente organizados. Y como lo vamos a ver, si es posible ya mañana, hay demonios encargados de la fornicación, otros de la mentira, otros de los celos. Se especializan, no son desordenados. Y cada uno está puesto para hacer que cada cristiano caiga de su fe. Pero sí dejamos en claro en este estudio que hay lucha, hermanos. Yo pensaba que tenía problemas con mi jefe del trabajo. No es contra carne y sangre,
no es contra el ser humano, sino que es contra el diablo y las potestades demoníacas que están detrás de ese ser humano que te hace problema, como ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, chicos, ¿por qué dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra huestes espirituales de maldad en los aires, o en las regiones celestes, o en las regiones celestiales, o en el cielo, o en la atmósfera celestial? Pero ¿por qué si yo tengo problema con mi vecino, o con mi novia, o con mi esposo, mi esposa? Yo no lo veo al diablo, yo solamente veo que tengo problema con personas. ¿Por qué acá me dice que no tengo lucha contra carne y sangre si yo peleo con personas? Las personas me hacen la contra. ¿Por qué? Porque vamos a confirmar lo que les acabo de enseñar. Vamos a Efesios capítulo 2, ahí en la misma epístola de los Efesios se explica qué significa eso de que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra los demonios que están detrás de esos seres humanos. ¿Sabían ustedes que el demonio, aunque no nos posea, nos puede influenciar? El cristiano, hermano, si es fiel, no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado. Como Pedro. Pedro fue influenciado. Hasta Jesús, el diablo estaba encima de Jesús. Todos los demonios estuvieron encima de Jesús durante todo su ministerio. Y si no, lean el deseado de toda la gente. Y el demonio se procuró que no lo iba a dejar respirar ni un segundo durante toda su vida. En otro libro que aparece eso, en la verdad es También dice ahí. Lo molestó, lo influyó, le sugería cosas a Jesús, lo molestaba, le decía: tu padre no te ama, ¿cómo vas a morir en la cruz? Tu sacrificio no va a ser suficiente. Estuvo encima de Jesús molestándolo durante toda su vida. Eso es lo que yo le llamo influencia demoníaca. El diablo tiene derecho a influenciarnos, pero no tiene derecho a poseernos si somos fieles. Una cosa es influencia demoníaca y otra cosa es posesión demoníaca. Luego, chicos, en la epístola a los Efesios explica, y en esta noche ustedes van a entender un poco más, que detrás de la carne y sangre están las potestades demoníacas. Noten, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, antes de conocer a Jesús. Presten atención, chicos. En que en otro tiempo, ¿cómo vivíamos en otro tiempo? A ver, presten atención. Anduvisteis conforme a la condición del mundo. Ahí está un enemigo, el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de este mundo también es el príncipe de la potestad que está en los aires. Andábamos no tan solamente conforme al mundo, sino que también andábamos conforme al diablo. Antes de conocer a Jesús, chicos, andábamos conforme al diablo. Todo lo que el diablo nos sugeríamos, hacíamos eso. Pero sigan prestando atención. ¿Cómo termina el versículo 2? Para mí, como termina el versículo 2 es extraordinario, hermanos. Noten, el Espíritu que ahora obra. Noten, el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son la carne y sangre de Efesios 6:12. ¿Sí? Una pregunta, cuando le llama hijo de desobediencia, se le van en general, pero más hincapié puede ser que conoce la verdad y se desvía también. No, aquí se está refiriendo a los hijos de desobediencia, se refiere a los que no han conocido el Evangelio y no han conocido la verdad y no se han convertido. Se aplica también que si yo ahora me aparto, también soy un hijo de desobediencia y el diablo va a operar en mí. Pero es fascinante, a mí me fascina lo que dice la Biblia. Noten, el diablo es el príncipe de este mundo, y aquí ya se mencionan dos enemigos, el diablo y el mundo, ¿verdad? Pero noten la capacidad dinámica que tiene el diablo. El diablo es un espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Yo pensaba que la gente era mala porque porque es parte del ser humano, o porque somos pecadores nada más. No. Dice que detrás de todo hijo de desobediencia, el diablo obra. De manera que cuando vemos a nuestros familiares que no están convertidos, que nos dan mal consejo, o nuestro vecino que no está convertido,
o un hermano de iglesia que anda mal, nosotros podemos ver que toda persona no convertida o rebelde, el que obra en esa persona es el diablo. O sea que no es que una persona es independiente, ninguna persona en este planeta tiene independencia espiritual. El diablo es un espíritu que obra en los hijos de desobediencia. ¿Y cómo puede obrar? Puede obrar como influencia demoníaca o como posesión demoníaca. Obra de las dos maneras, pero obra. O sea que esto nos tiene que dar una óptica de por qué tenemos que tener compasión hacia los que están mal. Ya sea que estoy fuera de la iglesia o estaba en la iglesia y me aparté al pecado, en cuanto yo soy un hijo de desobediencia porque transgredo la ley, el que comienza a obrar en mí es el diablo. Si ustedes me ven ahora que yo estoy en la fe y me aparto y comienzo a transgredir un mandamiento o 2 o 3 o 5, el que está obrando en mí es el espíritu que obra en todo hijo de desobediencia. El diablo obra en él, obra dentro de él. Y dice acá Pablo, menos mal que ya no vivimos así, porque antes andábamos conforme al mundo, andábamos conforme al diablo. ¿Y quién es el diablo? El príncipe, el espíritu que hoy en día obra en todo hijo de desobediencia. Chicos, esto nos tiene que llevar a una reflexión. Tengamos compasión por la gente, entendamos con madurez que la gente que se opone a nosotros es porque el diablo obra en todo hijo de desobediencia. Y si yo estoy mal espiritualmente, también obra en mí. Cuando ustedes han andado mal espiritualmente, el diablo ha obrado en ustedes un montón. Cuando yo ando mal espiritualmente, el diablo obra en mí. Y cuando los hermanos que están escuchando este tema han andado mal espiritualmente, ellos mismos han visto cómo el diablo los manejaba de acá para allá. Chicos, la Biblia es clara, el diablo es un espíritu que no tan solamente ataca, sino que obra en mí. Así como Jesús obra en mí, así como el Espíritu Santo obra en mí, así como los santos ángeles obran en mí, el diablo también obra en mí si yo me transformo en un hijo de desobediencia. De ahí ustedes pueden meditar algo. Si yo ando mal espiritualmente, voy a vivir cometiendo errores contra mi prójimo, porque soy un instrumento de Satanás. Y noten lo que dice el versículo número 3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí está el otro enemigo, el mundo, la carne y el diablo. Yo no sé cómo hay gente que no ve estos tres enemigos. Y bueno, dentro de la carne está el tacto, los ojos, la vista, el olfato, la mirada, la contemplación, el pensamiento, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la carne. En los deseos de nuestra carne. ¿Pero qué significa los deseos de nuestra carne? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Chicos, esto nos lleva a entender algo. El diablo obra. Ahora esta noche ustedes entienden mejor cómo es el mundo y por qué está así el mundo. ¿Por qué está así el mundo? Porque el espíritu malo, el diablo, obra en todo hijo de desobediencia. Entonces, si obra de esa manera, chicos, nosotros tenemos que aprender a entregarnos completamente a Jesús, a vivir completamente en Jesús, porque yo no quiero que el diablo obre en mí, yo no quiero que él obre en mi corazoncito y siempre me esté manejando de acá para allá y ser un hermoso instrumento del diablo. Y mañana vamos a estudiar, chicos, mañana vamos a estudiar, ¿sí?, cómo obra el diablo en muchos hermanitos en la fe que están dentro de la iglesia. Y ustedes se van a sorprender. Yo mañana les voy a mostrar con Biblia y citas del Espíritu de Profecía cómo muchos hermanitos profesos son hermosos instrumentos del diablo. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, chicos, como para hacer un rápido recorrido sencillo, porque esto para mí es un tema sencillo, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver un rápido recorrido acerca de versículos que dicen cuál es la misión del diablo, qué hace el diablo con los demonios en los cristianos y en todo el mundo. Vamos a ver, chicos, vamos a ver Marcos 1:13. Lo que hace el diablo tiene la misión de tentar.
Marcos capítulo 1, versículo 13. En Marcos capítulo 1, chicos, versículo 13, en Marcos capítulo 1, versículo 13 dice así: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles también le servían. Chicos, ¿qué es tentación? La tentación es seducción e incitación al pecado. El diablo, con sus demonios, trabajando en el mundo y en nuestra carne, porque sabían que el diablo obra en el mundo y en la carne para seducirnos a nosotros, él nos seduce y nos incita a rebelarnos y a pecar contra nuestro Señor Jesús. Y lo hizo con Jesús. Tentación es incitación y seducción al pecado. Te incita, te sugiere, te seduce, te llama, te sugiere que peques. La misión del diablo es tentar, y te va a tentar directamente hablándote a tu mente. Y si tú no le haces caso, va a usar el mundo. Y si tú no le haces caso cuando él usa el mundo, te ataca la carne y te magnifica, te excita la carne para que tú peques, trabaja en tu carne. Tenemos 3 enemigos: el diablo, la carne y el mundo. Y la Biblia va mostrando que él es el príncipe de toda la potestad del aire, domina en todo el mundo, pero nosotros, si vamos a Cristo, tenemos la facultad de resistirlo. Pero hoy en día muchos adventistas no están despiertos a este concepto y no saben que tienen 3 enemigos, y siempre caen por uno de los 3: o por las sugerencias demoníacas, o por la mundanalidad, o por su propia carne. ¿Y por qué digo por su propia carne? Porque la hermana White dice así: a veces el diablo no lo molesta, pero ellos se meten en terrenos peligrosos y tientan al diablo a que los tiente. O sea que aunque el diablo no existe, ellos se meten en la carne porque le hacen caso a su carne, a su propia carne. De manera que, chicos, que descubrimos en esta noche que hay que orar. No estamos entregados a Jesús. De nada sirve que yo profese el cristianismo si no estoy convertido. Hermanos, conversión es lo que Dios quiere para que el diablo no tenga poder sobre nosotros. No pienses tú que por estar estudiando la Biblia ya eres obediente. No pienses que por estudiar profecías ya eres obediente. No pienses que porque oras eres obediente. No pienses tampoco que porque vas a la iglesia eres obediente. No pienses que porque haces estudios bíblicos eres obediente. No. Vas a ser obediente cuando estés convertido. Porque yo puedo hacer todas las cosas que yo les he nombrado sin estar convertido. Y a veces le buscamos un paliativo a nuestra vida de pecado diciendo: bueno, porque doy estudio bíblico, porque predico la verdad presente, porque me reúno a orar, ya soy obediente. No. Conversión es una cosa, obra misionera es otra. Hay gente que no está convertida y hace obra misionera. Hay gente que no está convertida y estudia la Biblia. Hay gente que no está convertida y da estudios bíblicos. Hay gente que no está convertida y hasta estudia para pastor, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser maestro de escuela sabática. ¿De qué sirve, hermano? No sirve de nada. ¿Cuál otra misión tiene el diablo? La que ya hemos visto. Primera de Pedro 5:8. Vamos a ver. La volvemos a leer. Primera de Pedro 5:8. En Primera de Pedro 5:8, ¿sí?, dice lo siguiente. Lo acabamos de leer hace ratito nomás. Dice así, chicos: sed templados y velad, porque vuestro adversario, ¿qué significa adversario? Que él te va a hacer la contra en todo. Te va a hacer la contra en todo. Prepárate, porque él te va a hacer la contra en todo. Yo antes de venir acá, y el diablo sabía que yo tenía que dar este estudio y que lo iba a desenmascarar la crueldad y la maldad que tiene, haciendo hincapié en la belleza del amor de Cristo, hermanos, me metió problemas antes de venir para acá. Problemas privados, no es necesario que ustedes sepan, problemas míos personales, X, para que yo no dé el tema. Y a varios le han puesto problemas. Siempre pasa algo así. Y siempre pasa algo así, y justo el día viernes. Pero yo, como estaba preparando este tema durante la semana, me acaba de pasar un problema. Yo ya sabía que iba a pasar. Solamente lo estaba esperando que llegue.
y yo ya venía orando. Yo sabía que iba a pasar. O sea, uno ya con los años, vos ya sabés que va a pasar y ya te lo estás esperando. Pero gracias a Dios oramos y podemos estar desenmascarándolo a este ser cruel y atormentador, como vamos a ver enseguida qué hace. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Devorar significa matar y destruir, como lo hemos dicho hace rato, ¿sí? Y él se aprovecha de nuestras debilidades para hacernos caer. Y cuando mejor ataca el diablo, hermanos, es cuando tú estás débil o descuidado o negligente o cómodo. Tienen que tener cuidado. Ármense contra el diablo. Ya mañana vamos a dar la solución, porque ahora estamos en introducción. Mañana vamos a ver qué tiene que hacer el cristiano para soportar los ataques del diablo. Pero chicos, hay una gran necesidad de que el amor de Cristo llene nuestros corazones, para que todo el vacío que tenemos dentro pueda ser llenada con la plenitud de su amor, que trae gozo, que trae paz, que trae felicidad, y que el diablo no quiere que yo me entregue a un ser tan maravilloso como mi Salvador Jesucristo. No quiere, hermanos. Pero cuando él habla de devorar, habla de destruir vidas, de destruir noviazgos, de destruir matrimonios, de destruir familias. Él devora, destruye. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo no, dice Jesús. Yo he venido para que ustedes tengan vida. Dentro de la iglesia, hermanos, yo veo hermanos que están siendo actualmente devorados por el diablo, porque no son templados y no velan, no son vigilantes. Veo un montón de hermanos devorados por el diablo. Entonces, ¿qué otra misión tiene el diablo? Comer, devorar, matar, destruir, ¿sí? Ahora, este estudio es sencillo, porque en realidad, entre hoy y mañana estamos haciendo una introducción. Esta introducción se llama la acción tenebrosa de los demonios. Después vienen 4 clases más, pero que no creo que la podamos hacer, que ya objetivamente se llaman los ataques satánicos. Ahí donde yo explico todo tipo de influencia y posesión demoníaca que se da según la Biblia, no según testimonios extraordinarios, no. Yo no necesito testimonio extraordinario, yo te muestro con Biblia cómo son los diferentes tipos de ataques. En forma teológica y doctrinal te puedo mostrar con la Biblia cómo son las diferentes maneras que tiene el diablo de atacar. Y de ahí, bueno, tú puedes recoger 10.000 testimonios de la televisión, de los pastores, de algún hermano. Eso ya te lo dejo para ti. Tú ya puedes recogerlo de cualquier lado. Lo que yo quiero es enseñarte con doctrina cómo son todos los tipos de ataques que Satanás hace. Pero eso ya son como 4 o 5 clases. A mí lo que yo quiero es dejar sentadas las bases doctrinarias. Ustedes después tendrán sus propias experiencias. No sé si me explico. Pero chicos, ¿qué otra cosa hace el diablo? Vamos a ver otra cosa. Tiene la misión de cegar y confundir. Vamos a ver 2 de Corintios 4, versículo 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice lo siguiente. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice así: por eso es que ustedes tienen que entender a las personas que no están convertidas, o si hay algún miembro de tu familia que no ha aceptado a Jesús como Salvador. En esta noche estamos tratando de ver por qué sucede esto. Dice el versículo 3 y 4, 2 de Corintios 4, 3 y 4. Cegar. Dice el versículo 3 y 4, presten atención chicos, que si nuestro evangelio está aún escondido o encubierto, o sea que no lo pueden ver, ¿por qué hay gente que no puede entender el evangelio? No lo puede aceptar, no lo puede vivir, incluso hermanos que están dentro de la iglesia no lo pueden vivir. ¿Por qué? Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué otra misión tiene el diablo para entender la acción de los demonios? Fomenta la incredulidad, me ciega el entendimiento
¿Y saben cómo el diablo ciega el entendimiento? Que eso lo vamos a ver. Hay diferentes ataques satánicos, que eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el ataque psicológico. Está el ataque psicológico, el ataque circunstancial, el ataque filosófico, el ataque de posesión, el ataque de influencia, el ataque económico que hace el diablo a las posesiones materiales, y lo puedo mostrar con Biblia, ¿sí? No con testimonios, sino con Biblia, para que vean casos bíblicos. Diferentes tipos de ataques. Pero, por ejemplo, ¿saben cómo confunde el entendimiento el diablo? ¿Cómo ciega el entendimiento? Cuando yo comienzo a pecar, hermanos, cualquier transgresión de cualquier mandamiento que sea, el diablo tiene un poder espiritual, místico, un poder energético, un poder sobrenatural sobre la mente del hombre cuando está en pecado, o vive en pecado, o cae en pecado, o practica el pecado. ¿Y saben lo que pasa en la mente? Le empieza a poner tinieblas, le pone angustia, le pone confusión, le pone depresión, le pone tristeza, le pone sentimientos de abandono, le pone sugerencias autosuicidas, le confunde. Mientras la voz del Espíritu Santo está tratando de traerlo a Cristo, porque la voz del Espíritu Santo es dulce, tierna, misericordiosa, compasiva, hay otra voz cruel que también te habla suavecito y te dice: se te acabó la oportunidad. Y como la gente vive en pecado, ya sea pecado chiquito, pecado mediano, pecado grande, lo que sea, te ciega el entendimiento y no podés ver. Otra cosa que hace el diablo en la mente: te da sentimiento de culpabilidad, te fomenta incredulidad, te confunde la poca creencia que tú puedas tener en Dios, te trabaja en los sentimientos. Entonces el entendimiento queda ciego. Queda ciego y no pueden ir a Cristo porque están mal y andan mal. Te pone morbosa la mente, te la llena de tinieblas, te la llena de tristeza. Así obra el diablo. Todas esas cosas hace el diablo en la mente del ser humano. Lo que pasó con Judas. Exactamente. Cuando Judas pecó, el diablo le puso tinieblas, confusión, morbosidad. De tal manera que si el Evangelio está cubierto, está escondido, entre los que se pierden está escondido. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿qué hace el diablo? ¿Qué otra acción tenebrosa tiene el diablo? Ciega los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la belleza de la salvación y para que ellos no entiendan que en Jesús tienen un amigo que tiene poder para rescatarlos del poder del pecado. Por eso es que cuando vos le hablas a una persona y le hablas, no entiende. Y vos le decís que experimente y no experimenta, y le decís que viva y no vive, porque tiene el entendimiento cegado con tinieblas. El diablo pone tinieblas, confusión, tristezas, angustias. Te pone un vacío, te pone una soledad. Obra con un poder místico, espiritual, energético, o como tú le quieras llamar. Y digo energético porque todas las filosofías orientales, cuando los seres humanos de esas religiones dicen que tienen una conexión con entidades, dicen que tienen una conexión energética y experimentan una cierta energía. Y ellos mismos se mandan a perder. No sé si me explico. Entonces el diablo con esas mismas energías te hace pedazos la vida y ataca la mente. El diablo te ciega la mente, te habla, te sugiere cosas. ¿Van viendo todas las cosas que hace el diablo? ¿Y por qué necesitamos tanto de Jesús para que traiga luz a las cámaras de nuestra mente? Solamente la luz de su amor, de su misericordia y de su paz pueden disipar esas tinieblas terribles. Por eso es que el mundo no acepta el Evangelio. ¿Por qué no acepta el mundo el Evangelio? ¿Porque no hay lluvia tardía? No, sino porque el diablo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de Cristo, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todas estas cosas hace el diablo. O sea que si tú estás experimentando algo de esto, ve rápido a los pies de Jesús y pídele a Jesús que te abrace para que disipe esas tinieblas. ¿Quieren ver? Yo he traído una cita del Espíritu de Profecía que está en unos libros que no los tengo yo, pero está en el libro que se llama La Biblia Enseña, La Biblia Enseña, página 321 y 322. Dice lo siguiente, ¿no? En la página 321 y 322 yo les quería leer una cita que habla más o menos
sobre la acción de los demonios. Y dice así, ¿no? Presten atención. ¿Qué página? Página 321 y 322. Dice así: los ángeles de Dios preservarán a sus hijos mientras anden en la senda del deber. ¿Están escuchando, no? Pero no pueden contar con tal protección los que se aventuran deliberadamente en el terreno de Satanás. Un agente del gran engañador dirá y hará cualquier cosa para lograr su objeto. Poco importa que se llame espiritista, médico eléctrico, sanador magnético, etc. Por pretensiones capciosas se granjea la confianza de los incautos. Pretende leer la historia de la vida y comprender todas las dificultades y aflicciones de los que recurren a él, los numerólogos. Es una cita del espíritu de profecía, ¿no? El otro día estábamos con Laura y casi quedamos poseídos. No, me estaba mostrando Laura cómo un numerólogo hablaba y decía tonterías, hermanos, ¿sí? Y bueno, traen invitados de gente y bueno, yo le explicaba a ella que es mejor no meterse en ese terreno porque dice que no contamos con la protección de Dios cuando yo me meto. ¿Sí? ¿Se entiende? Presten atención. Dice así: pretende leer la historia de la vida y comprender todas las dificultades y aflicciones de los que recurren a él, disfrazándose como ángel de luz, mientras que en su corazón está la negrura del abismo. Manifiesta gran interés en las mujeres que solicitan consejo, o sea, los espiritistas, ¿no? Y qué casualidad que las mujeres llaman: ay, que me he peleado del novio, que mi matrimonio no anda bien, que mis hijos y que no sé qué cosa. Y habla de estos espiritistas, numerólogos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice de los numerólogos, espiritistas y todo esto? Manifiesta gran interés en las mujeres que solicitan su consejo. Les dice que todas sus dificultades se deben a un casamiento desgraciado. Esto puede ser demasiado cierto, pero el tal consejero no mejora su condición. Les dice que lo que necesitan es amor y simpatía. Asumiendo gran interés en su bienestar, echa un ensalmo sobre sus víctimas desprevenidas, o sea, estos instrumentos humanos del diablo, ¿no? Encantándolas como la serpiente encanta al ave temblorosa. Pronto están completamente en su poder. El pecado, la deshonra y la ruina son las terribles consecuencias. No son pocos los obreros de iniquidad. Su senda está señalada por hogares desolados, reputaciones marchitadas y corazones quebrantados. Pero de todo esto poco el mundo sabe. Siguen haciendo nuevas víctimas y Satanás se regocija por la ruina que ha producido. Y noten, el mundo visible y el invisible están en íntimo contacto. Si pudiera alzarse el velo, veríamos a los malos ángeles ciñendo sus tinieblas en derredor nuestro. ¿Cómo? Precisamente eso, lo que ustedes experimentan, lo que nosotros experimentamos cuando el diablo nos ataca y no entendemos por qué no nos llena la religión. Pero tiene que ser porque andábamos tibios, y algún mandamiento tiene que ser que andábamos transgrediendo. Veríamos a los males ángeles ciñendo sus tinieblas en derredor nuestro y trabajando con todas sus fuerzas para engañar y destruir. Los hombres perversos están rodeados, influidos y ayudados por los malos espíritus. Por eso, hermanos, cuando yo veo una persona perversa me alejo. Y si veo un hermano de iglesia que ha manifestado perversidad, yo con amor y cariño procedo con firmeza a ministrar el Evangelio. Porque aquí dice que si yo tengo perversidad, soy ayudado y sostenido por el diablo. Por eso yo cuando hago psicometría bíblica, muy difícil que me equivoque, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acabo de leer esto, noten. Los hombres perversos están rodeados, influidos y ayudados por los malos espíritus. Cuidados con los Judas que hay dentro de la iglesia.
Y no lo digo yo, ya lo decía Pablo, como lo vamos a leer hoy o mañana. Guardaos de los malos obreros, lo dice Pablo. Y yo no puedo creer esto, hermano. ¿Cómo puede ser que un ser humano esté rodeado, influido y ayudado por los malos espíritus? ¿Van entendiendo la gravedad de este asunto? Che, Hugo, sí. Y hablando vos del tema de la iglesia, de los dedos con Judas, muchas veces vos has nombrado ahí que también se disfraza de ángel de luz. Claro. Y nombra también mucho los que son apariencia de piedad. Apariencia de piedad, pero que son dominados por el diablo. Y presten atención, el hombre de fe y oración ha confiado su alma a la dirección divina, y los ángeles de Dios le traen luz y fuerza del cielo. Entonces, chicos, ¿yo qué quería mostrarles con esto a medida que vamos avanzando en el estudio? Que al conocer la acción tenebrosa de los demonios, hay que orar, hay que convertirse y dejar de tantas palabras y más vida, pero vida en serio, no esa vida desequilibrada que yo veo. Yo reniego mucho, hermanos, porque por un lado veo liberales, mundanos, superficiales, ignorantes, creídos, vanidosos, y por el otro lado veo amargados, fanáticos, intolerantes, duros, tercos, sin amor, sin misericordia, sin piedad, que hablan de la boca para afuera, y me cansan los dos extremos, hermano. Y ustedes saben que existen, porque ni a ustedes los llenan los dos extremos que ven en la iglesia. Entonces, hermanos, no podemos ser de esos dos extremos. Dios nos está llamando a vivir una vida feliz, gozosa, pura, llena de amor, donde en nuestro carácter se vean las glorias del Evangelio. Pero tenemos que empezar a manifestarlo. Los extremos, ustedes van a ver, ustedes mírenme a mí como instructor bíblico y ustedes van a notar una actitud. Yo no les llevo el apunte a ninguno de esos dos extremos. Siempre les enseño, les termino enseñando porque no les llevo el apunte. Viene uno y me dice, sí, claro. Una vez que lo he escuchado le entro a predicar yo, porque yo tengo el mensaje de la verdad. Yo no voy a aprender, yo voy a enseñar, porque yo estoy convencido de que yo tengo el mensaje de la verdad. Los apóstoles tenían el mensaje de la verdad. Nosotros tenemos que predicar un mensaje y llevar a la gente a un equilibrio, hermanos. Nuestra iglesia está mal porque hay esos dos extremos. Y en el carácter de ellos se notan que todavía no hay una conversión plena. Siguiendo con el tema, chicos, ¿qué más podemos notar? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12 dice lo siguiente. Noten, chicos: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este versículo muestra que para el tiempo del fin tenemos que esperar mayor manifestación satánica que en tiempos pasados. Todos los que enseñan demonología y acerca de la acción del diablo aplican este versículo para que nos entreguemos más a Cristo, porque este versículo dice que para el tiempo del fin el diablo desciende a nosotros como iglesia y al mundo y al planeta con grande enojo, con ira, con odio. El diablo desciende con odio a nosotros porque sabe que le queda poco tiempo, de lo cual nosotros deducimos que para el tiempo del fin habrá mayor manifestación satánica que en toda la época de la historia. No ha sido la misma acción satánica a lo largo de la historia que justo en el tiempo del fin, cuando ya se termina la historia de este mundo. Porque el anticristo tiene que aparecer en el fin del mundo, por lo cual su obra se tiene que ir incrementando. Chicos, el diablo ha descendido a nosotros con grande ira. Si ustedes no encuentran su refugio en Jesús, van a caer. Odio tiene el diablo para con ustedes. Tiene odio, ira, venganza, odio. Sabe que le queda poco tiempo y con odio te va a atacar. Con ira te va a atacar. Pero si ustedes son inteligentes y son sabios y se refugian en los brazos de Jesús, el diablo tiene terror a la majestad y la gloria de Cristo.
Y aparte nosotros ganamos porque me abrazo de un ser que tiene mucha ternura y simpatía. Mañana vamos a hablar un poco de la solución espiritual para ese tema. ¿Qué otra cosa tenemos que leer, chicos? Queda claro que para el tiempo va a haber mayor manifestación satánica que en otros tiempos de la historia. Vamos a ver, chicos, otra cosa interesante. ¿Sabían ustedes que el diablo tiene instrumentos humanos a través de los cuales obra? Los agentes satánicos, que pueden ser seres humanos. Y bueno, ya lo hemos visto en Efesios 2:2. El espíritu que ahora obra en un hijo de desobediencia. Chicos, ¿tenemos algún pecado hoy por hoy en esta noche? ¿Un pecadito? ¿Un pecado? ¿Un pecadote? Entonces seamos sabios y digamos, yo ya no quiero ser instrumento del diablo, me voy a arrepentir. Yo no quiero que ese espíritu obre en mí porque yo soy un hijo de desobediencia y que me mueve de acá para allá. El diablo, hermanos, obra a través de seres humanos. Y vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 16. Ya en el Antiguo Testamento se mostraba que podría haber seres humanos influenciados por Satanás dentro de la iglesia de Dios. Y ahí es donde yo quería detenerme un poco. Sí. También, por ejemplo, el caso de agente satánico, Balaam también. Todos los que vos has visto que se portaron mal, Coré, Datán, Abiram, Saúl, ¿sí? Más actual, ¿cómo se llama? Muy allegado, igual Kellogg. Todos instrumentos satánicos. Claro, que después se apartaron, claro. Lo que sí ustedes van a notar que el diablo no obra de la misma manera en todos. ¿Ustedes creen que un instrumento satánico es uno perverso, violador, asesino? No. Están los suavegón. No sé si me explico. Están los sutiles. Está el que aparenta tener una buena intención. Bueno, leamos. En Deuteronomio capítulo 13. El espiritismo, ya vos viste, Laura, que en la radio abundan los programas de todo tipo de ocultismo, hermanos. El espiritismo, y bueno, y ahí vemos la tendencia para el tiempo del fin, lo que se iba a aplicar y cómo se la iba a vivir. Y lo que vos decías vos, que o sea, cuanto más avanza, como queda poco tiempo, ha descendido con odio, de ira, claro. Y vos, o sea, te nota, luego digamos en la sociedad cómo está todo degenerado cada vez más. Todo degenerado, exactamente. Bien, vamos rapidito, chicos, porque el tiempo avanza. Yo quiero tocar Deuteronomio 13, versículos 6 al 16. Dios mostró para el lector cuidadoso que dentro del pueblo de Dios iba a haber lo que yo le llamo los perversos, los asesinos de alma, ¿sí? Que bajo una pretensión de aparente santidad te quieren apartar de la obediencia a Dios. En el versículo 6 al 16 están así. Noten, cuando te incitare tu hermano, o sea, tentación, el diablo obra a través de un hombre para llevarte al pecado. A través de un hermano de iglesia va a obrar para llevarte al pecado. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo, que sea como tu alma, ese íntimo tuyo, diciéndote en secretito, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejos de ti, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, no consentirás con él. Yo no consiento, hermanos, cuando viene algún hermano dentro de mi pueblo que me quiere venir con cosas raras que no enseña nuestra iglesia. Cuando viene un hermano y me viene con cosas raras que nuestra iglesia no enseña o que la Biblia no enseña, yo no consiento con él. Que me disculpe, pero yo no consiento con él. No consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Yo no lo encubro tampoco, hermanos. De aquí, de todo este párrafo, ustedes tienen que ir desglosando qué se aplica y qué no. Hay cosas de acá que son universales para el tiempo del fin. Noten, y hay otra cosa que solamente se aplicaban al pueblo de Israel como nación política, como nación civil. Bueno, se cae de maduro que eso no. ¿Pero qué? Ahora como está el amor de Cristo, ¿lo puedo consentir?
Se cae de maduro que no, o sea que desglosen qué se aplica y qué no. Cuando Cristo murió en la cruz, se terminaron las leyes ceremoniales y las civiles, pero no las leyes morales. El apedrear a alguien cuando fornicaba era una ley civil. Eso ya no se aplica. Las leyes ceremoniales y las civiles no, pero las morales sí. No hay que consentir el pecado, ni prestarle oído, hermanos. Antes has de matarlo. Bueno, eso ya no lo cumplimos porque no tengo autoridad civil para eso, ni estamos ya en el pueblo de Israel. Se cae de maduro. Tu mano será, y noten cuán grave era esto, que la intensidad del castigo que se aplicaba. Tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y has de apedrearlo con piedras. Esta era una ley civil, y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. Hoy en día, hermano, yo no lo apedreo, pero sí no lo consiento, no lo encubro, lo reprendo, lo reto, con amor, ¿verdad? Todo con amor. Para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Cuando oyeres de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para que mores en ellas, que se dice, hombres hijos de impiedad, o hijos de Belial, creo que dice la versión de ustedes. Algunos lo traducen hijos de Satanás, o hijos de impiedad. Estos son los instrumentos del diablo. Hombres hijos de impiedad han salido del medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de la ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también sus bestias a filo de espada. Y juntarás todo el despojo de ella en medio de su plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su despojo, todo ello a Jehová tu Dios, y será un montón para siempre, y nunca más será edificada. Entonces, chicos, en el pueblo de Israel se habían dado ciertas instrucciones por si acaso se levantaba un hijo de impiedad en medio de Israel. Hijos de Belial, hijos perversos, hombres dados a la impiedad. Hoy en día no matamos ni apedreamos, pero sí reprendemos, sí exhortamos, sí disciplinamos, sí nos apartamos de esa gente. Y vemos que en la Biblia hay provisión, no consentirás con él. El diablo, hermanos, tiene sus instrumentos. ¿Qué otra cosa podemos leer? Sigamos leyendo los instrumentos que tiene el diablo. Filipenses capítulo 3, versículo número 1 y 2. En Filipenses capítulo 3, versículo número 1 y 2, y vamos a leer hasta el 3 para que lo entiendan. Presten atención, chicos, lo que dice acá. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. ¿Por qué no vivimos una vida de alegría, de gozo y de paz si Dios quiere que seamos felices en la fidelidad? Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué va a ser seguro para mí? ¿Qué? Dice el versículo 2, guardaos de los perros. No lo miren, no. Guardaos de los perros. ¿Por qué lo miran eso ustedes? Guardaos de los perros. ¿Quiénes son los perros? Todo tipo de cristiano malo, perverso, que tiene costumbres cochinas. ¿Sabían eso? A los sodomitas, a los inmundos, a los lascivos, a los crueles se les llamaba perros en la Biblia. No sé si me explico. Bien. Guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes son los malos obreros? ¿Puede haber en la iglesia malos obreros? Un mal obrero es un mal dirigente, un mal pastor, un mal maestro de escuela sabática, un mal diácono que lleva al pueblo al pecado, o que critica a la iglesia, o que ataca a la iglesia, o que ataca las doctrinas de la iglesia.
Hoy en día muchos malos obreros están haciendo una mala obra dentro de la iglesia, impidiendo que se realice la obra de predicación. Son los que hoy en día les llamamos antiobra. Guárdense de los malos obreros porque también son instrumentos del diablo. No sé si me explico. Toda persona que ataca a la iglesia o que se pone contra de la iglesia o que critica a la iglesia, dice la Biblia que es un mal obrero. Y muchos hermanos que también se han cruzado a la vereda del frente y desde la vereda del frente atacan a la iglesia, ellos creen que están siendo buenos obreros, pero son malos obreros, hermanos. Y ya en el tiempo de Pablo había malos obreros que se ponían contra el cristianismo, y dice, guárdense de ellos porque ellos, aunque hacen la obra, la hacen mal. Y bueno, dice, guardaos del cortamiento, y en el versículo 3 aclara quién es un buen obrero. ¿Qué características tiene un buen obrero? Noten. Porque nosotros, o sea, los apóstoles, los verdaderos obreros, ¿sí? Nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Un verdadero obrero es el que sirve de corazón a Cristo, el que tiene a Cristo en su espíritu, el que de adentro lo sirve a Cristo porque está convertido. Un verdadero obrero tiene en su espíritu a Cristo y lo sirve desde adentro para afuera. No que se hace el reformador y su vida no está reformada, hermanos. Yo he conocido muchos reformadores acá, por el noroeste argentino pasaron, que se decían reformadores, o que estaban reavivados, o que ellos tenían el mensaje para la iglesia y la atacaban, y tenían un mal carácter. La mayoría de ellos estaba borrado, unos porque le habían pegado al pastor, otros porque habían adulterado, otros porque habían fornicado, otros tenían 2 mujeres, otros que se hacen los reformadores tienen una familia que no está bien guiada, sus hijos no andan en el camino del Señor o están apartados de la fe, pero ellos quieren reformar a la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Que primero no tiene bien en el buen estado de su familia, no puede ser un buen dirigente tampoco. Claro, si una persona no gobierna bien su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Saben los reformadores que yo he visto que según ellos son Elías y tienen el mensaje para el tiempo del fin, ¿no? Pero atacan a la iglesia y se ponen contra de la iglesia? La Biblia dice claro, hermanos, el verdadero obrero ama a su iglesia y trata de edificarla. Si tiene que reprender, reprende. Un verdadero hijo de Dios se va a poner firme y va a reprender el pecado, pero con amor a la iglesia, no desde la vereda del frente, porque es fácil cruzarse a la vereda del frente y de ahí atacar. La pregunta es, ¿un verdadero obrero cómo es? Sirve a Dios en espíritu, desde adentro, porque está convertido. El mal obrero hace daño. En ese tiempo, para que tengan ustedes un conocimiento más profundo del Evangelio, se le llamaba malos obreros a muchos tipos de gente que atacaba a la iglesia, pero en especial a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que se habían convertido y que se metían a la iglesia y querían hacer que todos se circunciden. El que no se circuncida no se salva. El que no guarda todas las leyes de Moisés, yo hoy en día diría todo lo que dice la hermana Huay, ¿verdad? No pueden ser salvos. Por eso dice, cuidado del cortamiento. ¿Por qué habla de cortamiento y mutilamiento? Hablaba de la circuncisión. Los malos obreros dicen, no, tienen que guardar todo lo que dice Moisés, todas las ceremonias, tienen que circuncidarse, tienen que lavarse las manos para comer, tienen que seguir las tradiciones de los padres. Tonterías, hermanos, que no eran temas de salvación. Pero la Biblia dice que Satanás obra también a través de malos obreros. Son instrumentos del diablo, los malos obreros. ¿Qué otra cosa dice acá la Biblia, hermanos? Vamos a ver. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. En Segunda de Corintios 11, chicos, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. En Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15, dice así: ya en la iglesia apostólica había personas malas,
personas carnales, perversos, hijos de Belial, pero se la daban de apóstoles, ¿no? Se la daban de cristianos, se la daban de espirituales, se la daban de estudiosos. Y si ustedes lean todo el contexto de 2 de Corintios 11, para que entiendan, no lo vamos a leer ahora. El versículo 13 al 15 dice, porque estos cristianos, estos falsos cristianos, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ahí está, obreros. Malos obreros, obreros fraudulentos. Obreros malos, que hacían mal la obra, o que no la hacían. No sé si me explico. Entonces, ¿qué dice? Obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros, sus instrumentos, ¿sí?, se transfiguran como ministros de justicia. Se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A ver si han entendido. Satanás se transfigura como ángel de luz y sus instrumentos se transfiguran como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Ministros de justicia, pero no lo son. Obreros verdaderos, pero no lo son. Entonces todas estas cosas, y aquí ya dejen claro, y ya cerramos la discusión acá, dice que son del diablo. Y punto, se terminó. Falsos apóstoles, falsos obreros, falsos ministros. Pero se hacen los ministros de justicia, se hacen los apóstoles de Cristo, se hacen los buenos cristianos, se hacen los buenos obreros, pero dice que son del diablo. ¿Se dan cuenta que la acción tenebrosa de los demonios se da también dentro de la iglesia? Y no como me decía una vez una persona, un anciano me decía, no, en la iglesia no va a haber falsos profetas, no hay malos cristianos, no hay malos obreros, dice, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dice que sí, la Biblia dice que sí, entonces tenemos que cuidarnos de esas cosas. Entonces sigamos. Entonces, ¿qué más podemos leer, hermanos? ¿Qué otro punto podemos leer? Siguiendo con el tema, vamos a Hechos capítulo 13. Bueno, pero este es un caso de posesión, ¿no? En Hechos capítulo 13, versículo 4 al 12. En Hechos capítulo 13, chicos, versículo 4 al 12, aquí vemos otro instrumento de Satanás, pero este ya estaba poseído, ¿no? En Hechos capítulo 13, versículo 4 al 12, dice lo siguiente: y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿sí?, que también es, ¿cómo dije? Ya me olvidé. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, noten que había potencia, ¿sí? ¿Qué dice? Poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ¿sí? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien lo condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor.
O sea que dentro de los seres humanos hay dos tipos de enemigos: los que están influenciados por el diablo y los que están poseídos por el diablo, y que están dentro de la iglesia o que están fuera de la iglesia, pero que tratan de trastornar los caminos rectos del Señor. Tratan de hacer daño a la obra de Dios, tratan de que la obra no se cumpla, siempre tratan de trastornar los caminos de justicia. Entonces, hermanos, ¿qué vamos aprendiendo hasta acá con este estudio? Que el diablo obra en todos lados. Y cuanto más comprendemos esto, tenemos que tener cuidado. No es que yo voy afuera de la iglesia, me voy al mundo y me va a ir bien. Ahí domina el diablo. O que yo diga, me quedo en la iglesia porque en la iglesia todo tiene que ser color de rosa. No, tampoco, porque ahí también el diablo tiene sus instrumentos. Ahora entienden por qué hay que orar mucho y velar, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si yo estoy en la iglesia, el diablo no me va a devorar porque yo estoy dentro de la iglesia. Ahí también anda y tiene sus ministros, y lo dice la Biblia. ¿Van entendiendo, chicos, un poquito? Entonces, ¿sí? Vemos Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Noten lo que dice. El otro punto que yo quiero tocar, es el siguiente. El diablo no tan solamente obra en esos falsos apóstoles que nosotros podemos decir, sino en cristianos consagrados. Y bueno, eso ustedes ya lo sabían, pero lo tenemos que repasar. ¿Obró el diablo en Pedro? Vamos a ver Mateo 16, versículo 21 al 23. En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, vamos a ver algo interesante. Y noten lo que dice ahí, chicos. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Noten qué buena intención que tiene Pedro. Hasta las buenas intenciones, si no están entendidas a la luz de la Biblia, por más que yo tenga una buena intención, puede ser que sea contra la Biblia, entonces el diablo se está obrando ahí. ¿Sí? Entonces dice el versículo número 23. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres escándalo o me eres tropiezo? ¿Cómo me puedo dar cuenta que un cristiano está siendo manejado por el diablo? ¿Cómo? Cuando me es piedra de tropiezo para amar, obedecer y servir a Dios. Yo me doy cuenta, hermanos, cuando viene, por más que viene un hermano suavecito, hablándome con buenas intenciones, si me está impidiendo amar, obedecer y servir a Dios, y capaz que es piola, capaz que es bueno, pero cuando yo veo que está siendo piedra de tropiezo para el avance de la obra o para mi servicio, obediencia y amor a Dios, el diablo lo está manejando. Y a Pedro le pasó. Versículo 23. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios y no lo que es de los hombres. Yo también le digo a veces a muchos hermanos: vos no estás entendiendo la obra que Dios tiene que hacer conmigo, con el grupo, con la iglesia, con todos los cristianos de todo el mundo. Hay gente que no entiende lo que es de Dios y no lo que es de los hombres, y aconseja mal, amonesta mal, se mete mal, opina mal, piensa mal, habla mal, actúa mal. Pero si ellos entendiesen lo que es de Dios, no serían piedra de tropiezo para mí, para ustedes, para la iglesia, para el grupo, para la escuela sabática, para todos. Pero ¿por qué el diablo usa muchas veces a las personas? Porque no entienden lo que es de Dios.
sino solamente lo de los hombres. Cuando por ahí solamente me la paso hablando solamente del amor y del amor y del amor, y no me preocupo en estudiar la profundidad de la doctrina, no entiendo lo que es de Dios, y aconsejo mal y exhorto mal. Y cuando quiero ministrar, hasta ministro mal. Aquí Pedro decía, lo ayudemos a Jesús, a ver, le voy a dar un buen consejo, porque yo soy un apóstol, yo soy su seguidor. Señor, mira, yo te voy a dar un buen consejo. Hace esto, esto y esto. Quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, me eres escándalo, no entiendes las cosas espirituales. Si las entendieses, no hablarías las cosas que estás diciendo. Hay veces que no entiende, hay gente que no entiende la doctrina bíblica y habla cada cosa, hermanos. Aconseja cada cosa, enseña cada cosa. Entonces, hermanos, si pasó con Pedro, también va a pasar conmigo y con ustedes si no entienden lo que es de Dios. ¿Quieren no ser instrumentos del diablo? Hay que entender lo que es de Dios. Entonces hasta acá, más o menos viendo cómo actúa el diablo, hasta cristianos como Pedro. Y yo acá en la iglesia actual, en la iglesia adventista actual, no encuentro ninguno que le llegue ni a la sandalia a Pedro. Y si a Pedro le pasó esto, no le va a pasar a ellos. Tengámonos cuidado con los consejos, las amonestaciones que por ahí nos dan. Si nos desvían del servicio y la obediencia a Dios, está mal, hermanos. Entonces, para ir redondeando la primera parte que nos toca en esta noche, hermanos, ¿qué otra cosa quiere hacer el diablo? Ya hemos visto que el diablo obra en seres humanos, que estén dentro de la iglesia y sean cristianos o que estén afuera, pero obra en los seres humanos. ¿Qué otra cosa quiere hacer el diablo, chicos? Y vamos redondeando así, dejamos acá nomás. Quiere destruir la obra que Dios está haciendo en tu corazón. ¿Sabías eso? El diablo quiere destruir la obra que Jesús está haciendo en tu corazón. La palabra que se está sembrando en esta noche, ¿sabían que el diablo la quiere destruir? Quiere sacarla, quiere que tú te olvides de la palabra que se te está predicando, quiere que no produzca efecto, quiere que ahora te vayas a tu casa y te olvides, se esfume. O él te sugiere otra filosofía diferente a lo que se te ha enseñado por medio de la Biblia. Y vamos a tratar de dejar acá, pero veamos este último texto. Marcos capítulo 4, versículo 3 y 4. Marcos capítulo 4, chicos, versículo 3 y 4. En Marcos capítulo 4, versículo 3 y 4, fíjense qué otra cosa hace el diablo. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la tragaron. ¿Qué significa eso? Entonces leamos la explicación en el versículo 14 y 15. En el versículo 14 y 15, ¿qué significará eso? El que siembra es el que siembra la palabra. En esta noche a ustedes se les está sembrando la palabra. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son? A ver, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego el diablo espera un momentito que ustedes, después de que han escuchado, que estén descuidados, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrado en sus corazones. ¿Ven cuál es la otra obra que hace el diablo? Después ustedes van esta noche a su casa y el diablo les sugiere otra cosa, u obra a través del mundo, u obra a través de su propia carne. Y dice, no es así, ¿qué vas a hacer caso a esas tonterías? Viene el diablo y te quita lo que se te predicó, te quita lo que se te enseñó. ¿Ven la amplia gama de acciones que tiene el diablo? Viene y actúa en mi mente, en mi psicología, me sugiere, me habla, me dice, no hagas caso a eso. Y lo poco que se te ha sembrado en la mente, viene el diablo y la hace desaparecer, la esfuma, te la quita. Por eso muchos hermanos no pueden tener una vida espiritual consistente. ¿Saben por qué? Porque no repasan las Escrituras.
porque no oran, porque no tratan de afirmar lo que se les ha enseñado. Entonces viene el diablo y te quita. Entonces, ¿cómo vamos a tener una experiencia cristiana virtuosa, constante, si a cada rato que me predican yo voy a mi casa y me viene un problema y ya me olvido y el diablo me quita? Viene el diablo y te quita, de muchas maneras te puede quitar. Y nosotros dejamos que eso pase. ¿No les ha pasado cuando ven gente que estudia la Biblia y al rato ya se está portando mal? Al rato ya está haciendo tonteras, al rato ya está produciendo divisiones, al rato ya está criticando, al rato ya está desanimado, al rato ya se apartó de la fe, al rato el problema lo sobrepujó, lo sobrepasó. ¿No han visto cuando hay gente que estudia la Biblia y al rato sigue igual o peor? Y todos los fines de semana estudia la Biblia pero sigue igual. Porque él estudia la Biblia, capaz que estudia la Biblia todos los fines de semana y todos los fines de semana viene el diablo y le quita lo que ha estudiado ese fin de semana. El tema es que la palabra que ha sido sembrada dé a fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Otra de las acciones que hace el diablo es dejarnos fracasados en la vida y que la semilla nunca germine. Hay cristianos en los cuales la semilla nunca germina, siempre están igual, siempre viven igual. Porque el diablo siempre viene y quita la semilla. Entonces si la saca la semilla nunca germina, nunca florece, nunca crece. ¿Van entendiendo un poquito que el diablo también se metía en este aspecto? Ustedes dirán, yo no sabía que el diablo hacía esto también. Sí, está en los estudios bíblicos y después te acompaña a la casa y por el camino va charlando con vos y te quita lo que te ha sido sembrado. No se dejen quitar por el diablo lo que les está siendo sembrado, no se olviden, vayan a Jesús, traten de tener una experiencia profunda, porque según las cosas que estamos estudiando en esta noche vemos que es grave. Vemos que es serio, vemos que el diablo es dinámico, vemos que el diablo se mueve y nosotros somos perezosos para ir a Jesús. ¿Por qué? Hermanos, yo quiero cerrar este estudio diciéndoles algo, cerrando esta primera parte. Por ahí nos aburrimos un poco cuando vemos tantos textos, pero vemos la amplia gama de cosas y circunstancias en las cuales el diablo había sabido actuar y yo, necio, no sabía. Yo pensaba que yo me olvidaba de la escritura porque no repasaba o no estudiaba. No, yo también lo dejo al diablo que me sugiera cosas y cuando me habla, esa es otra forma, el diablo me habla y le hago caso al diablo. Dios me dice, no hagas esto. Y el diablo me dice, hacelo porque no va a haber problemas si lo haces. Entonces yo digo, bueno, debe ser que no está tan mal. Y cuando hago lo malo que no tenía que hacer es porque el diablo anteriormente ya quitó lo que fue sembrado en mi corazón. Hoy en día la iglesia está llena de corazones en donde todos los sábados a la mañana, todos los fines de semana se siembra la palabra y automáticamente viene luego el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón. De ustedes va a depender que no se dejen quitar lo que puede florecer y dar fruto en cada una de sus vidas. Y no sean cristianos comunes, comunachos. Hay cristianos simples, comunes, que nunca dan fruto, no hacen la obra, porque la semilla nunca ha germinado en ellos. Tratemos de ir a Jesús, que esta noche cuando vayamos a nuestros hogares oremos, pero no porque hay que cumplir con el deber frío y aburrido de orar, sino porque yo ahí encuentro amor, encuentro fuerza. Últimamente les cuento un testimonio. Estudiando un tema bíblico que yo lo estaba revisando, entendí esa frase que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se acuerdan? Bueno, los teólogos llegan a una conclusión, que orar en todo tiempo significa que toda vicisitud y problema que nos toque en la vida, tenemos que tratarlo en la oración y llevarlo en oración a Dios. Y últimamente lo que me está pasando, mi vida es una vida como la de muchas otras personas, tiene muchos problemas, tengo muchos problemas. Entonces, cada problema que viene, que me causa tristeza, angustia o depresión, me arrodillo y le cuento a Jesús. Pero no así hablando con muchas palabras, le voy al punto, le voy al grano, Señor, me pasa esto. Porque hay muchos que creen que por sus vanas palabrerías serán oídos. Hay algunos que creen que porque son prolijos serán oídos. Son como los gentiles.
No, hay que irle al punto. Señor, mira, no quiero dar vuelta. No voy a empezar a dar vuelta porque eso me aburre. Cuando ustedes van a orar, ¿por qué a ustedes no les gusta orar? ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta orar? ¿Y por qué ahora ustedes van a la noche y oran capaz 1 hora, pero no les gusta y se aburren y se levantan y el problema no se ha ido y no recibieron paz? ¿Y por qué oran y los mismos se sienten solos y los mismos se sienten mal y sienten tinieblas? ¿Por qué pasa eso? Porque dan vueltas para contarle lo que les pasa a Jesús. Jesús no es nuestro amigo. Si Jesús fuese realmente nuestro amigo, recibiríamos fuerza y vigor de Él. En este último tiempo, en esta última semana, lo puse en práctica y me dio resultado. Antes de venir acá me dio resultado. Y después de nuevo oré con María José por si acaso. Tuve un problema X, ¿no? Y ahora todo problema que me viene a mí, voy y lo converso con Jesús, pero no como hacemos los adventistas, que vamos y entramos a dar vuelta y empezamos a pedir y nos hacemos los santos en la presencia de Dios y buscamos palabras que a Dios le agraden y no da resultado esa oración porque nos aburrimos y terminamos peor que antes de haber comenzado a orar. No hay amistad con Jesús. No hay verdadera comunión con Jesús. Jesús no es nuestro amigo. Si Jesús fuera nuestro amigo, no habría un Hugo Ortiz predicando, sino un montón. Y Hugo Ortiz estaría mejor espiritualmente de lo que está ahora. No somos amigos de Jesús, hermanos. Por eso cuando vamos a orar, yo no veo que ustedes vayan a orar y les venga el fervor, o a mí me venga el fervor y la fuerza, la paz y el gozo de esa presencia de Cristo. Para nuestra experiencia actual, orar es aburrido, nadie quiere orar. Pero cuando ustedes aprendan a orar y sean humildes, y seamos nosotros sinceros, y seamos amigos, y vayamos al grano, Señor, mira, no te voy a dar vuelta, me pasa esto, siento esto. Cuando ustedes vayan al punto, con humildad y respeto y amor, vayan al punto, ahí Dios te da paz, ahí te contesta, ahí te sana y ahí te fortalece. Estos últimos 3 días experimenté eso en mi vida. Yo antes oraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, llegué a orar 4 horas y más o menos salía regulando de la oración. Pero si tú vas y oras 1 minutito nomás, pero eres amigo realmente de Jesús y le vas al punto, Señor, no tengo trabajo, dame trabajo. No le empiecen a hacer 3 horas de oración para después tratar de convencerlo a Dios de que te dé un trabajo, o de que apruebes una materia, o que te dejes de sentir solo, o que se te vayan los problemas económicos. Ve al punto. ¿Qué no es tu amigo? Yo cuando hablo con mi amigo Luis le digo, Luis, mira, me pasa esto. Cuando Luis habla conmigo, no me da vuelta y me entra a hacer... Va al punto, mira, me está pasando esto. Ajá, bueno, como te pasa eso, lo tratamos al tema y lo arreglamos. Así es con Jesús. Abrir el corazón a Dios como a un amigo. No den vueltas. Porque cuando ustedes den vueltas, se van a aburrir. No les va a gustar la oración, va a ser tediosa. Y tampoco Dios les va a contestar. Porque lo dice Mateo 6. El que es palabrero y prolijo y se hace el santo y quiere llorar a veces. Bueno, está bien llorar si sale de adentro. Si no sale de adentro, no se esfuercen en llorar. No sean como los gentiles que piensan que por su palabrería lo van a oír. No, no los oye el Señor. Vayan al punto, Señor, y van a ver qué linda experiencia que se tiene cuando uno va al grano con Jesús. Da gusto encontrarse con un amigo a quien yo le cuento mis intimidades, con respeto, ¿no? Con amor, pero voy al punto. Y cuando Dios dice, por fin me has ido al punto, antes daba 2 horas vuelta, bueno, ahora como me has sido sincero y me has venido al grano, te doy paz. Eso me pasó en estos últimos 3 días, fue lindo, hermanos. Y saben, yo tengo problemas en mi casa, y mis amigos que me conocen saben. Pero he aprendido que hay que ir al grano, Señor. Y si quiero hablar 3 horas con Jesús, hablo, pero no dando las 3 horas vuelta, sino las 3 horas yendo al grano. Señor, te voy a ser sincero, mira, tengo miedo de esto. Tengo miedo que me pase esto. Tengo miedo de que me suceda esto. Tengo miedo que me vaya mal en aquello. Te soy sincero, me está faltando esto. Bien, Hugo. Te veo sinceridad, Hugo. Veo que me venís al punto y no me das vuelta. Cuando somos sinceros y vamos al punto y vamos al grano y somos objetivos, recién Dios puede contestar. Y nosotros nos sentimos contentos porque, díganme si no,
¿Acaso no es aburrido orar y orar mucho tiempo y sentimos que estamos haciendo como un versito para ver si Dios me tiene en gracia mi oración? Con razón nadie quiere orar. Con razón dice la gente, uy, ando mal en la oración. ¿Por qué anda mal? Porque es aburrida la oración hasta que yo no entiendo que Jesús es mi amigo y que quiere que vaya al grano y al punto con el problema que actualmente me deprime, me tiene mal, me tiene desahuciado. Cuando nosotros aprendamos a ser íntimos con Jesús y a contarle lo que me pasa, van a ver cómo ahí recién Dios va a valorar nuestra sinceridad y va a comenzar a dar fuerzas para que nosotros podamos seguir adelante. Allegaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos ayude, chicos, para que para poder contrarrestar estos ataques satánicos, vayan a Jesús, sean amigos de Él. Hagan de Él su íntimo amigo y después el amigo de ustedes según la carne, pero primero el amigo espiritual que es Cristo. Y van a ver cómo ahí no va a ser aburrido orar, cómo ahí no va a dar gana orar, cómo ahí tengo que orar esta noche porque hay algo que me tiene mal y yo sé que cuando le cuento a Jesús, Él tiene el remedio para mí, tiene la gracia, tiene la solución o tiene la sabiduría para que yo soporte y sepa cómo salir del paso. Pero hasta que no seamos amigos de Jesús voy a vivir vacío, me voy a sentir solo, voy a vivir en fracaso porque es mentira que Jesús es mi amigo. Lo pronuncio con mis palabras, pero es mentira, no me da resultado en la vida personal. Así que Dios nos ayude, chicos, a tratar de ser objetivos con Jesús y a obtener de Él su gracia. ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? Bueno, si no hay pregunta, cortamos acá.